Gloria a Dios, bendiciones a todos una vez más, mis amados hermanos y amigos. Vamos a continuar con la lectura del libro El Apocalipsis del Antiguo Testamento, escrito por el apóstol Sergio Enríquez. Vamos a leer el tema número 2, el cual lleva por título El llamamiento de Daniel. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Daniel capítulo 1, versículos 12 y 13. Introducción. El conflicto que vivió Daniel en Babilonia no es otra cosa más que la guerra que se libra entre las fuerzas de Dios y de las tinieblas. Esa experiencia fue parte de su formación como profeta, pues fue allí en donde descubrió la finalidad de sus sufrimientos. Fue también durante esa experiencia en donde le dieron a conocer el futuro de la humanidad y una esperanza para su pueblo. Daniel capítulo 12, versículo 1 al 3. Desarrollo. Daniel representa el tipo de cristiano dispuesto a vivir o a morir para Dios. Su nombre significa Dios es mi juez, como diciéndonos mi vida y mis obras las hago para agradar a Dios porque Él me juzga. Esta es la convicción que debe poseer un creyente que fue llamado para un propósito específico de parte de Dios. Número 1. Las características del que es llamado. Daniel capítulo 1 versículo 3 y 4. Daniel tenía características que nos enseñan los requisitos que deben llenar los que son llamados a un ministerio. Veamos. Inciso A. Era de los hijos de Israel. Daniel capítulo 1 versículo 3. Daniel fue llevado cautivo porque tenía el llamado para ir a testificar a otras naciones. Fue enviado a evangelizar. Daniel capítulo 6 versículo 26 y 27. A enseñar. Daniel capítulo 5 versículo 14 al 15. A predicar. Daniel capítulo 4 versículo 27. Y a profetizar. Daniel capítulo 1 versículo 17. Ahora nosotros somos el Israel de Dios, llamados también a testificar a las naciones. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 10. Marcos capítulo 16 versículo 15. Si somos diestros en este trabajo, un día estaremos delante de reyes. Proverbios 22 versículo 29. Inciso B. De la familia real y de los nobles. Daniel capítulo 1 versículo 3. Daniel era descendiente de la familia real y fue escogido por el rey de Babilonia para su servicio. Nosotros pertenecemos a la familia de Dios, somos sus hijos y su real sacerdocio. Efesios capítulo 3 versículo 15 al 22, Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 y Juan capítulo 1 versículo 12. Y por esa razón somos asediados por el rey de Babilonia, Satanás, quien quiere esclavizarnos para que no sirvamos a Dios. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8. Somos nosotros los que decidimos a quién serviremos. Josué capítulo 24 versículo 15. Inciso C. Sin tacha. Daniel capítulo 1 versículo 4. Del hebreo mu. Esta palabra significa sin mancha y sin falta. Daniel decidió no contaminarse ni desobedecer a Dios, aunque su vida estaba en juego. Daniel capítulo 1 versículo 8. Daniel capítulo 6 versículo 3. Para servir a Dios debemos llenar requisitos, entre ellos el vivir sin mancha. Hechos capítulo 6 versículo 3. Esto lo logramos dando buen testimonio, lo cual nos evita caer en deshonra y en las trampas del diablo. Inciso D. De buen parecer. Daniel capítulo 1 versículo 4. Del hebreo tov, mar, que entre otras cosas significa buena apariencia, buena estatura y modelo. Daniel era un siervo de gran estatura espiritual, un hombre modelo porque se distinguía entre los demás. En él había un espíritu extraordinario y la gracia de Dios estaba sobre su vida. Daniel capítulo 1 versículo 9.
Daniel capítulo 6, versículo 3. No fue hallado como otro él y sus compañeros. Daniel capítulo 1, versículo 19. Con su conducta nos enseña a ser esforzados para ser ejemplo ante los hombres. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 1. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 1. Filipenses capítulo 3, versículo 17. Punto número 2. Es puesto a prueba. Daniel capítulo 1, versículo 12. Daniel fue puesto a prueba por 10 días. Esta prueba consistía en que le dieran de beber agua y comer legumbres. Legumbres del hebreo sera se traduce también como grano. El resultado final fue satisfactorio porque él y sus compañeros tenían mejor apariencia que el resto de los jóvenes. Daniel capítulo 1, versículo 14 y 15. La prueba es necesaria para acrecentar nuestra fidelidad. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Querer alimentarse de agua y grano representa tener hambre y sed de la palabra de Dios. Amós capítulo 8, versículo 1. Y la finalidad de estar bien nutridos en el ser fortalecidos para salir victoriosos en la hora de la prueba. Veamos ahora los resultados de Daniel en la prueba. Inciso A. Fue hallado 10 veces más competente. Daniel capítulo 1, versículo 20. Daniel y sus compañeros fueron escogidos por el rey de Babilonia, pues los halló en sus asuntos de inteligencia y sabiduría 10 veces superiores a los magos y astrólogos de su reino. Cuando nos sometemos a la voluntad de Dios y nos humillamos, amamos su palabra y nos apartamos del mundo, y nos recompensa enalteciéndonos. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 7, Lucas capítulo 14 versículo 11. El temor del Señor es la escuela de la sabiduría y la humildad precede a la gloria. Proverbios capítulo 15 versículo 33. Inciso B. Entendido en literatura. Daniel capítulo 1 versículo 17. Daniel fue un hombre estudioso e inteligente, entendido en la lectura. Dios permitió que fuera instruido en la cultura de los caldeos, al igual que Moisés, quien fue instruido en la sabiduría egipcia. Daniel capítulo 1 versículo 4. Hechos capítulo 7 versículo 22. Aún así debemos entender que la sabiduría del mundo es insensatez ante el Señor. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 19. Inciso C. Leía y estudiaba la palabra de Dios. Daniel capítulo 9 versículo 2. Daniel analizaba la profecía bíblica leyendo el libro del profeta Jeremías, porque anhelaba conocer los tiempos. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 10 al 12. Hoy en día tenemos en las escrituras un panorama de las cosas que sucedieron y han de suceder. Por lo tanto, no debemos desaprovechar la revelación que obtendremos al escudriñar la palabra de Dios. Una característica de alguien que es llamado al ministerio es que estudia la palabra para practicarla y para enseñarla. Esdras capítulo 7 versículo 10. Inciso D. Entendido en visiones y sueños. Daniel capítulo 1 versículo 17. Dios le otorgó el privilegio de conocer sueños, su interpretación y la revelación, aunque él no recibía por su antojo esos sueños sobrenaturales, pues le suplicaba a Dios por la revelación. Daniel capítulo 2 versículo 17 al 23. Daniel tuvo la bendición que algunas visiones le fueron explicadas por ángeles. Daniel capítulo 8 versículo 15 al 16. Daniel capítulo 9 versículo 21 y 22. Inciso E. Lo cubría su gloria. Ezequiel capítulo 28 versículo 3. El profeta Ezequiel citó a un personaje llamado Daniel cuando se burló de la jactancia de la sabiduría del rey de Tiro, Satanás. Él dice: he aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. En este pasaje Ezequiel está refiriéndose a Satanás, por lo tanto, cuando habla de Daniel se hace referencia a la gloria angélica que cubría al profeta. Punto número 3. Paga el precio de la revelación. Daniel capítulo 2 versículo 47. El profeta Daniel gozó del favor de Dios en varios aspectos, principalmente en que le fueron revelados los misterios, pero también atravesó adversidades cada vez que iba a recibir una revelación. Dios nos somete a pruebas antes de confiarnos responsabilidades. Lo hizo con José en una cárcel en Egipto,
Génesis capítulo 40, versículo 15, lo hizo con el apóstol Juan cuando estaba en la isla de Patmos. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, y lo hizo con Daniel en la cautividad babilónica cuando hemos sido elegidos para recibir los beneficios de la revelación de Dios. Hay distintas pruebas que ejemplifican algunos tratos a los que somos sometidos. Inciso A. Peligro de muerte. Daniel capítulo 2, versículos 12 y 13. Daniel estuvo a punto de morir por causa de que Nabucodonosor exigía la interpretación de su sueño, anteponiendo condiciones imposibles, pero finalmente el Señor le concedió a Daniel conocer el sueño y su interpretación. El diablo pretende matar literalmente y o espiritualmente a los siervos de Dios, propicia situaciones difíciles, casi imposibles de resolver para desanimarnos. El unirnos con gente espiritual y clamar a Dios en oración nos ayudará a mantenernos firmes y victoriosos. Daniel capítulo 2 versículos 17 al 23. Inciso B. Motivo de burla. Daniel capítulo 5 versículos 29 al 30. El rey Belsasar requería la interpretación de una escritura que apareció en la pared del palacio. Él ofreció a Daniel vestirlo de púrpura, ponerle un collar de oro y nombrarlo el tercero del reino si le interpretaba esa escritura. Daniel capítulo 5, versículos 16 al 17. Daniel le comunicó al rey que le iban a quitar el reino y aún así, sarcásticamente, este lo nombró tercero del reino. El rey Belsasar murió esa noche y su reino le fue quitado. El ministro que posee una genuina revelación de Dios va a ser motivo de burla por los que ignoran y cuestionan el poder de Dios. Hechos capítulo 26, versículo 24 y 25. Inciso C. Motivo de envidia. Daniel capítulo 6, versículo 3 y 4. Como Daniel era superior a los gobernantes, el rey tenía planes para ponerlo sobre todo el reino. Fue esto lo que despertó la envidia de todos los hombres quienes planificaban la manera de dañarlo. La palabra de Dios nos enseña que todo trabajo y excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Eclesiastés capítulo 4, versículo 4. Los siervos de Dios que trabajan diligentemente van a ser motivo de envidia. Recordemos que el Señor Jesús fue entregado por hombres envidiosos, pero todo estaba contemplado en el plan de Dios. Mateo capítulo 27, versículo 18, Hechos capítulo 4, versículo 26 al 28. Inciso D. Fue víctima de un complot. Daniel capítulo 6, versículo 11 y 13. Daniel fue víctima de una trampa, pues sus enemigos pretendían que él no hiciera peticiones a Dios para acusarlo de no acatar las órdenes del rey. Daniel hizo lo correcto y fue metido en chismes para procurar su muerte. El Hijo de Dios busca agradarle a él y no a los hombres, aunque esto ocasione señalamientos tergiversados. Conclusión. Daniel fue respaldado y prosperado por Dios en el reino de Babilonia. Finalmente Dios le dio la revelación de los acontecimientos que sobrevendrían sobre el mundo. Daniel capítulo 6 versículo 28. Debemos vivir confiados en este mundo porque fuimos llamados a ser siervos y sacerdotes del Señor. Isaías capítulo 6 versículo 16. Gloria a Dios. De esta forma que llegamos al final de la lectura del segundo tema, el cual lleva por título El llamamiento de Daniel. Si Dios nos lo permite, en los días que vienen continuaremos con la lectura del mismo en el tema número 3, el cual lleva por título Dios es mi juez. No nos olvidemos que estamos leyendo el libro titulado El Apocalipsis del Antiguo Testamento, escrito por el apóstol Sergio Enríquez. Sin más que decir, mis amados hermanos y amigos, dejamos la lectura del libro por el día de hoy. Y como se los he dicho en anteriores videos, si la lectura de este libro es de bendición para ustedes, pues los invito a que lo compartan, a que se suscriban al canal. Y si tienen alguna sugerencia de algún libro que les gustaría que leyéramos después de este, pues pueden dejarlo en sus comentarios. Una vez más, bendiciones.